a todas las personas que nos honran con su sintonía, tanto dentro del territorio nacional aquí en Costa Rica, como en otras latitudes que también se toman ese tiempo para dedicarse a oír el mensaje de la palabra del Señor. Procuramos ser claros, procuramos ser concisos y procuramos tener un sólido fundamento de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Número uno, porque la única sabiduría perfecta proviene de la palabra de Dios. Número dos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y número tres, es la palabra de Dios la única fuente confiable que nos da respuestas a todas las situaciones de la vida que el hombre vive, que el hombre tiene que enfrentar, sean estas de carácter bueno, apropiado, según nuestra perspectiva, por supuesto, o sean estas desafiantes y un poco lamentables, como las que estamos viviendo a nivel mundial en estos días. Y precisamente hoy quisiera compartir con todos ustedes bajo el tema la centralidad de la cruz en el Evangelio. De eso quisiera hablar hoy, la centralidad de la cruz en el Evangelio. Permítame introducir de esta forma, mirando ahí el título que usted nos honra mirándolo en Facebook, la centralidad de la cruz en el Evangelio. Y quisiera introducirlo tal vez con un sentido y un sabor negativo, pero es muy importante para mí que nos ubiquemos nuestros pies en la realidad que vivimos, pero con el corazón y nuestra mente, el corazón conectado en la fortaleza en Dios y la mente iluminada por el Espíritu Santo. Esto es sumamente importante. Miren, mis hermanos y mis amigos, la contingencia de salud que nos ha sobrevenido a nivel mundial, con sus múltiples efectos colaterales, que por cierto este asunto va para largo, ha hecho tambalear la fe y espiritualidad de muchos. Sí, así como usted lo oye, incluso usted puede estar siendo víctima de esta frase que acabo de decir y la quiero reiterar. La situación que hoy vivimos a nivel mundial está haciendo tambalear la fe y espiritualidad de muchos hoy en todas las latitudes del mundo donde hay personas, y sobre todo aquellos que tienen fe en Dios, en Jesucristo, en el Santo Espíritu y en la palabra de Dios, la Biblia. Y esto tiene como base o su causa en lo que años atrás, y permítame más o menos decirle, unos 35 años atrás, se comenzó a infiltrar, por supuesto de forma muy sutil y de forma muy imperceptible dentro de la iglesia de Latinoamérica en especial, lo que llamaremos un evangelio sin cruz. ¿Qué es el evangelio sin cruz? Bueno, es un evangelio de espejismos, un evangelio fantasioso, un evangelio ilusorio. Incluso yo lo llamaría también un evangelio romántico que se empezó a infiltrar, repito, hace unos 35 años, empezó a correr y surgió y procedió de Estados Unidos y ha corrido sobre toda Latinoamérica. Este evangelio, en apariencia, era práctico, producía resultados y era funcional. Pero cuando este tipo de evangelio sin cruz es sometido a la prueba del ácido, lamentablemente sucumbe, como han sucumbido todos sus proponentes, los cuales, al igual que usted y al igual que su servidor también, tenemos que estar guardaditos en nuestras burbujas familiares. Este ácido llegó, este ácido ha llegado, y este ácido se llama un microorganismo que los científicos en la rama de la salud
de las ciencias médicas le han llamado COVID-19. Ninguna confesión positiva ha funcionado. Ninguna declaración profética lo ha detenido. Y ninguna frase de atar o desatar ha surtido efecto. Incluso con mucho pesar y con mucho dolor, debo de decirlo, aunque algunos no quieren que hablemos de eso, lo voy a hablar. Como lo habló el apóstol Pablo en sus circunstancias, como lo habló Jesús, ahorita lo vamos a ver, lo habló el apóstol Pedro en sus circunstancias. Ha golpeado, cegando la vida de ministros, de evangelistas, de pastores, de predicadores, de hijos y de hijas de Dios también. Porque el evento y la contingencia que a nivel mundial hoy vivimos, nadie se escapa, aunque hayan muchos aún dentro del seno de la atmósfera cristiano-evangélica que lo quieran minimizar, que lo quieran evadir, incluso como miraba y escuchaba a cierto reconocido ministro que en los años pasados fue muy cercano a mí. Él evita incluso utilizar el nombre pandemia y evitar también utilizar el nombre COVID o virus, porque pertenecen a un movimiento de la cristiandad denominada el movimiento de la palabra de fe, donde es prohibido declarar o utilizar terminología negativa, porque según estos proponentes de ese falso evangelio, nuestra confesión hace que las cosas se alarguen de forma o traigan mayor caos o enfermedad. Pues déjeme decirle que todo eso no ha surtido efecto. Para concluir esta introducción, ninguna de las mañas que hemos venido practicando provenientes de la nación de Estados Unidos hacia toda América Latina, incluyendo Suramérica, nos están funcionando en estos días. Buena parte de nosotros, los evangélicos modernos, hemos quedado expuestos, porque hace 35 años empezamos en Latinoamérica a abrazar un evangelio, repito, fantasioso, romántico, ilusorio, sin cruz, donde se nos enseñaba que una vez que aceptemos el señorío de Cristo, ahora nosotros somos dueños de nuestras circunstancias y somos los que determinamos qué cambian o qué no cambian de esas circunstancias. Está muy bien para los proponentes de la neurolingüística moderna del mundo, pero no es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Otros sectores de la iglesia cristiana de línea tradicional de muchos siglos, por cierto, se aferran a sus propios rituales ceremoniales y sacrificios de orden religioso, sin vida y sin poder transformador. Y otros pocos han pretendido darle un atractivo a la cruz. Incluso ellos han propuesto que tenemos que hacer de la cruz de Cristo algo más llamativo, más hermoso, que suene mejor y que no espante a la gente. Algunos especialistas en nutrición dicen que somos lo que comemos. Otros, como los letrados intelectuales, dicen que somos lo que leemos. Pues lo mismo sucede en nuestro estilo de vida espiritual. Un mensaje distorsionado de la verdad del evangelio va a moldear un concepto erróneo de creencia. Y esta creencia se va a traducir en convicciones y en estilos de vida erróneos, que solo conducirán
con el correr de los años, con el tiempo, de forma imperceptible, a una decepción. Por eso en estos días muchos están siendo confrontados. Incluso algunos, y buena cantidad, están ya decepcionados. La batalla se les ha vuelto cansada, porque establecieron su relación con Dios sobre bases muy arenosas, sobre arenas movedizas que no sostienen la vida, el hogar, la familia, cuando vienen momentos como esta contingencia, que muchos han minimizado, pero de forma suavecita, como un tsunami imperceptible que veíamos en años atrás, la gente jugando en las playas, y todavía hoy en algunas partes se da esa conducta humana, y aquellas aguas mansitas vienen y aparentemente no traen ningún peligro, pero lo hemos visto en tiempo atrás, en una época de años pasados, por cierto, en tiempo de Navidad, el desastre que causó un tremendo tsunami allá en Asia, países del Asia, costeros. Y el agua parecía inofensiva. Así hoy miran muchos, aún dentro de la rama cristiana, este asunto llamado COVID-19, este virus letal, para el cual la ciencia médica y cientos de científicos están día y noche incansablemente en sus laboratorios en los diferentes continentes de nuestro mundo, buscando cómo traer la vacuna, la cual se llevará tamaño rato para obtenerla y tamaño rato para que luego llegue a los países tercermundistas, porque esta es la otra etapa que nos faltaría. Con esta introducción que parece un poco negativa y confrontadora, procuro atraer su atención esta mañana, este día, en esta hora, y quisiera que fuéramos a caminar en las páginas del Evangelio de Mateo primeramente, y luego en los escritos apostólicos de Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. Responderemos a la pregunta: ¿qué nos dice el Señor Jesús? Escúcheme, ¿qué nos dice el Señor Jesús sobre su mensaje y el estilo de vida que debe producir? No lo vamos a leer todo, es solamente una pequeña vislumbre, que por cierto, les recomiendo, si usted nos honra hoy por primera vez y está ahí, que haga un repasito de los mensajes que su servidor ha estado trayendo desde marzo de este año 2020, y quedan ahí registrados, y ahí están en la página de Facebook, para cuando usted crea oportuno ir a repasarlos, para que lleve un hilo de lo que hemos venido, por la gracia y misericordia del Señor, procurando compartir en esta hora de desafío con aquellos que nos honran y que tienen oído para oír y toman un tiempo sin distracción para concentrarse en el mensaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, mire lo que nos dice el Señor Jesús en el verso 34 y 39. Vamos a leer dos pasajes, el primero es en Mateo 10 y luego el otro en Mateo 16. Pero vamos a entrar con esta reflexión y ahorita le explico en qué entorno está hablando Jesús estas palabras del verso 34 al verso 39 del capítulo 10 de Mateo. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y aquí viene la frase: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Perder la vida, pero clarifica él, por causa de Jesús. Este pasaje es parte de la conclusión de las instrucciones que Jesús está dando a sus discípulos cuando Él los llama y los designa para ir a difundir el evangelio de las buenas nuevas. Este pasaje pertenece a todo el capítulo 10, que se compone de 42 versículos. Inicia en el capítulo 10 hablando de cómo Él escoge a los 12 que luego se convertirían en los fundamentos apostólicos de la iglesia cristiana. Ese pasaje nos narra cómo Jesús los envía a predicar, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos. Jesús les habla de persecuciones también que iban a venir y del rechazo también que iban a experimentar. Jesús les dice a quién se le debe de temer y tener el verdadero temor. También Jesús habla sobre lo oculto que un día sería manifestado, que no hay nada oculto que no haya de saberse. Y también el Señor habla de la confesión pública que la gente debe de hacer del señorío de Él sobre sus vidas. Ese capítulo finaliza también hablándoles sobre las recompensas finales que habrán para todos los fieles. Es en este medio de instrucciones donde se menciona que Él sería causa de división, de cismas, iniciándose dentro del núcleo más íntimo de la sociedad, que es la familia, el seno familiar. Es un pasaje que nos desafía, ya que nos habla de la paz versus la guerra, de los padres versus los hijos, de hallar versus perder, encontrar versus perder, del amor a la familia versus el amor a Jesús. Es bajo estos opuestos que menciona la palabra cruz. Y aquí es donde tenemos que aprender en este pasaje lo que significa cruz. En el contexto de Mateo 10, 34 y 39, la palabra cruz es un sinónimo de sumisión y obediencia absoluta, en este caso a Jesús como el Señor. También la palabra cruz es un sinónimo de muerte, es un sinónimo de negación y es un sinónimo de pérdida también. En ese pasaje que acabamos de leer, por eso Él dice, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Porque la cruz, esas 4 letritas, por lo menos en español, tienen un profundo significado y revelan el estilo de vida de aquellos que abrazan la fe en el señorío de Jesucristo y en su evangelio, en su verdad. Y debemos de estar preparados para situaciones, ya sea a nivel familiar o individual, personal, o a nivel mundial, social, como lo estamos viviendo hoy, donde muchas cosas que no están en su lugar van a ser removidas, y donde no hemos estado apercibidos de qué tipo de fe estamos practicando y qué tipo de vida estamos viviendo, centrada supuestamente en la verdad del evangelio y en Jesucristo. Son días de reflexión, porque son días de desacomodos, de turbulencia, en muchas formas múltiples que se están dando en los diferentes campos del diario vivir y quehacer humano. Esa sería la primera mención que Jesús hace. La segunda mención está también en el mismo evangelio, Mateo 16, verso 24 al 26. Jesús vuelve una vez más y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí fue todavía más enfático. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora Jesús,
aunque usa las mismas frases que tiempo atrás, unos meses atrás, él utilizó con sus discípulos, ahora él añade otro sentido más amplio al desafío de tomar la cruz y seguirle a él. Y él lo va a relacionar con lo eterno versus lo temporal. Y él lo va a hablar otra vez más, la cruz la va a asociar con aquellas cosas que queremos encontrar y que las podemos más bien perder. Esta ocasión en que Jesús está hablando estas palabras surgen como consecuencia de la intervención de uno de sus discípulos llamado Pedro, a causa del anuncio que Jesús mismo hizo de que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso lo dice Mateo 16:21 en el contexto anterior. Cuando Pedro escucha esas palabras de Jesús, lo tomó aparte a Jesús y comenzó a corregirlo y a decirle que tuviera compasión de sí mismo. Fue entonces cuando Jesús reaccionó y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Oiga, así fue como Jesús llamó a uno de sus discípulos. Por cierto, al que tradicionalmente se le dice el principal, Pedro. Y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este punto donde Jesús le aclara una vez más sobre la necesidad de negarse a sí mismo, de seguirlo e incluso de perder la vida, con estas expresiones vuelve Jesús a relacionar el término cruz. Yo sé que cruz se ha vuelto un objeto en la cristiandad a nivel mundial muy reconocido, porque lo tenemos en nuestros cuartos, la tenemos en las pinturas, la tenemos incluso colgando en una cadena de oro. Hay cruces de plata, de oro, de mármol, de todo tipo. Y muchas veces los que andamos colgando esa cruz es lo que menos evidenciamos un estilo de vida crucificado, de negación, de sacrificio, de entrega. Mis hermanos, en el reino de Dios los principios son invertidos a los del mundo. Según Jesús, la vida cristiana es una vida de crucifixión, no según los proponentes modernos. Según Jesús, es una vida de crucifixión, es una vida de sacrificio, es una vida de negación, de sumisión, de perder para obtener, de lo temporal versus lo eterno. Entonces aquí donde debemos de hacer un alto al oír estas grandes palabras desafiantes de Jesús, y que son las buenas nuevas de su evangelio, y preguntarnos en pos de qué andamos en estos días, en qué cosas estamos poniendo la mira y poniendo nuestro enfoque en estos días. Yo sé, mis hermanos, que ha sido para algunos duro. Recuerdo empezando marzo, terminando marzo, y ya avanzando en el mes de abril, donde percibía que esto iba para largo, y lo mencionaba con algunos y les sonó chocante. Dice: no, pastor, no puede ser, esto en unas semanas va a terminar. Ya entramos en el 5º mes. Su servidor está hoy predicando el día 2 de agosto del 2020. Y estamos en el 5º mes de esta contingencia que ha sacudido al mundo entero. Y seguimos viendo por doquier a aquellos magnates y a aquellos gobernantes engreídos, altivos, y sacando pecho y hablando palabras que ni ellos mismos se las creen, porque esto no está en control el hombre. Y estamos siendo procesados los unos y los otros
para que reflexionemos, meditemos, y el único recurso que tenemos es la verdad de Dios. Solo ahí está la respuesta, no en los laboratorios científicos y tampoco está en las oficinas de algún poder judicial o poder legislativo o poder ejecutivo, menos ahí, y menos en los labios de nuestros políticos a nivel latinoamericano, porque es a donde pertenecemos como país, que somos de la región centroamericana y pertenecemos a Latinoamérica, la cual está siendo desbastada y golpeada de muchas y diversas maneras. Incluso algunos han dicho: no quiero volver a oír ni ver esas noticias. Y está bien en un sentido, pero si el sentido suyo es el escapismo, para seguir haciendo declaraciones positivas, para seguir pensando que el evangelio es positivismo, el poder de la mente o el poder de alguna frase positiva, usted solo es cuestión de tiempo para que se sume a la multitud de decepcionados que han abandonado y que están cayendo bajo la congoja y el duro pesar de no tener sumisión, obediencia a la palabra de Dios. Nos sometemos al evangelio no porque lo entendemos, nos sometemos al evangelio porque nos trae esperanza, porque nos dice claramente cómo es este mundo, porque no es nada nuevo lo que estamos viviendo. Para nuestra generación es nuevo, pero no para Dios, ni las generaciones que nos antecedieron. El mundo es un mundo de muerte, es la historia de este mundo de pecado. Cuando nuestros primeros padres tomaron la mala decisión y se introdujo el pecado, y con el pecado la muerte, la tragedia, el dolor, la aflicción, y cuando vino nuestro Redentor, en una sencilla frase, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero luego dijo la segunda: pero confiad, yo he vencido al mundo. Solo el que se asocia con la verdad correcta de Jesús y somete su vida al señorío de Jesús de manera correcta podrá decir: voy a vencer, porque nuestra dependencia no puede estar en recursos económicos. Mire, voy a decirle algo a usted hoy. Hay millonarios en estos días, no solo de nuestro país, de todo lado, que ya han empezado a depositar su dinero en algún banco suizo, o en algún banco de Suecia, o en algún banco de paraísos fiscales, según ellos, para tener seguridad, porque hay zozobra, incertidumbre de los años, meses venideros. Y ellos creen que un banco y una cuenta llena les va a dar seguridad. Es que no acabamos de leer lo que el mismo Jesús dijo: ¿de qué les vale ganar el mundo entero y perder su alma? Sí que soy vehemente en estos días, porque es hora de despertarnos, de ubicarnos, si es que somos parte del pueblo de Dios y seguidores de aquel que abrazó la cruz y dijo que los que lo seguían tenían que también abrazar la cruz, sinónimo de sacrificio, sinónimo de negación, de obediencia, de sumisión, de un estilo de vida no oneroso ni ostentoso, de un estilo de vida humilde, proveyendo para nosotros y proveyendo para la obra de Dios y proveyendo para aquellos que están en condiciones peores que las que nosotros estamos. No estoy hablando del movimiento comunista y menos del capitalismo, estoy hablando del evangelio, de las buenas nuevas. Y esto va a seguir por tamaño poco de meses y vamos a seguir siendo desafiados. El apóstol Pablo, hermanos, retoma la verdad también de Jesús. Y el apóstol Pablo, de forma maravillosa, nos enseña en su primera carta escrita a aquella, por cierto, sociedad altiva, orgullosa y soberbia de los corintios, una ciudad de Grecia. Según el apóstol Pablo, hermanos, cuando nos acomodamos al mundo y a la presión del mundo para que adaptemos el evangelio a las preferencias mundanas o de la sociedad hedonista, que
que solo busca su propio placer, materialista y atea del mundo, según la palabra en los labios del apóstol Pablo, en su pluma inspirada, la cruz se hace vana, sin contenido ni poder transformador. Pablo, hermano, estuvo en la meca del conocimiento, de la sabiduría y de la filosofía del primer siglo. La misma Grecia, el corazón de las artes, de las letras, de los deportes, de los conocimientos del primer siglo. Era una sociedad altiva, soberbia, según ellos, por su gran conocimiento, destrezas deportivas en las artes, en las letras que habían desarrollado. Él llega con el evangelio, una buena comunidad de ellos abrazan el evangelio, pero años después reciben la contaminación de la cual ellos habían salido. Y entonces surge la primera carta de Corintios, y en su primer capítulo, en el verso 17, Pablo les dice a ellos: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa vano? Significa vacío, significa sin contenido, significa sin esencia, sin sustancia. Diríamos, hablando del evangelio, sin poder, sin vida de transformación. Hermanos míos, cuando adaptamos el evangelio a los hombres, al gusto y preferencia de los hombres, vamos a dañar el poder que el evangelio pretende causar en la gente. Seguidamente el apóstol Pablo, en sus versos 18 al 24, nos presenta el contraste entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Y permítame leérselo cuando él dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y viene la pregunta retórica y afirmativa: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero, y para los gentiles una demencia, una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¡Qué maravilloso pasaje! Es un tipo de bofetada que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando a aquella primera y naciente cristiandad griega, que habían abandonado todas sus influencias paganas, pero que con los años otra vez se habían involucrado en la contaminación. Y es muy similar lo que nos ha pasado hoy, desde hace unos 35, 40 años, a la iglesia cristiana en Latinoamérica, en nuestro país, Costa Rica. La sabiduría de Dios, el poder de Dios y la salvación de Dios se manifiestan en la crucifixión de Cristo, o en, como Pablo lo llama, el Cristo crucificado. Y el mensaje del evangelio, el apóstol lo denomina la palabra de la cruz, que para unos es una locura, una insensatez, una demencia, y para otros un tropiezo, una vergüenza, en este caso para los judíos. Es el asunto más ilógico, hermanos míos. Es el asunto más irracional, insensato, según la mente natural humana. Solo por medio de la cruz podremos obtener el poder salvador y transformador para nuestras vidas. No importa cuánto logre el hombre en conocimiento escalar, ascender, en descubrimientos, en habilidades, en destrezas, nunca logrará por esos medios obtener paz, plenitud, bienestar, salvación, perdón,
amor, sosiego, quietud, porque eso no lo puede producir el hombre y menos la vida eterna. Por eso el apóstol declara mediante una pregunta afirmativa: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Miro con cuánta congoja nuestros profesionales de la salud y aún nuestros políticos ya les cuesta decir qué es lo que está pasando y qué va a pasar dentro de 3 meses o un mes. Y hay un desasosiego por las fuerzas diversas sociales en las que vivimos en nuestras naciones. Porque el hombre quiere por sí mismo obtener respuestas y soluciones, y eso es imposible. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Un buen sector de la iglesia hace rato viene cayendo en esta trampa. Pretender ofrecer un evangelio florido, elocuente, racional, lógico, con un dulce sonido a los oídos muertos de hombres pecadores, pero sin cruz. Ese mensaje solo produce simpatizantes y no gente nacida de nueva y regenerada, y menos discípulos de Cristo. Por eso el apóstol añade en el verso 25 al 29 de Primera de Corintios, él añade: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Note la palabra escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se llene de orgullo en su presencia. Dios no va a permitir que el hombre se siga jactando, ni nosotros aún como sus ministros o como sus hijos nos sigamos jactando de nuestras confesiones positivas, de nuestro estilo de vida, de nuestras comodidades a las que le hemos llamado bendiciones. Hemos utilizado las bendiciones de Dios para llenarnos de orgullo, de soberbia, de altivez, en lugar de mantener humildad, sumisión y docilidad, entendiendo que el hombre no puede tener nada si no le es dado del cielo, y que la salud para hacer la riqueza nos viene de Dios, y que la sabiduría nos viene de Dios. Entonces Dios intervino en estos días en la historia humana, porque la humanidad es de Él, porque la creación es de Él, porque el planeta es de Él, las aves son de Él, los animales son de Él, toda la vegetación es de Él. Él fue el creador, Él es el dueño y Él es el soberano. Y Él se metió para decirnos: muchachos, vuélvanme a ver. No son ustedes los que están en control. Y hoy, hermanos, hay congoja, hay desasosiego. Algunos de los proponentes del evangelio sin cruz están en sus millonarias mansiones, en sus quintas espléndidas, guardando la cuarentena, y desde allá siguen transmitiendo como majaderos la misma necedad de un evangelio sin cruz, y los cientos de miles lo siguen escuchando y oyendo, porque la naturaleza pecaminosa humana le gusta ser engañada, le gusta el error. Esto es, mire al apóstol Pablo, estoy hablando del campeón después de Jesucristo, de las primeras misiones del primer siglo del cristianismo, de la cristiandad. Pablo dice en el verso 25 al 29 que la cruz es insensatez, que la cruz es debilidad, que la cruz es necedad, que la cruz es vileza, que la cruz es algo menospreciable. Y así es. La cruz, hermano mío, la perfeccionaron los romanos. Es un instrumento pagano, es un instrumento de horror. Los crucificados en la época del Imperio Romano, donde éste llegaba,
eran colocados en los caminos públicos como una advertencia a los rebeldes que querían volverse contra el imperio, fuera en África del Norte, fuera en Medio Oriente, en Israel, o fuera también en la misma Roma y en todo lo que era la circunferencia que envolvía el mar Mediterráneo, que fue donde el imperio romano floreció. Todas las calles públicas del imperio romano estaban llenas de cruces con violadores a las leyes establecidas por los romanos. Y uno de ellos, por la soberanía y presciencia de Dios, fue profetizado desde épocas inmemoriales. Génesis capítulo 3. Luego el mismo Moisés, cuando él escribe dentro de la ley, dice: y ningún hueso suyo será quebrado. Y luego Isaías ve esa terrible visión que se registra en su capítulo 53, el crucificado. Sí, porque la cruz es insensatez, porque la cruz es debilidad, porque la cruz es necedad, porque la cruz es crueldad, porque la cruz es algo menospreciable. Y aquí es donde viene. Por eso solo los que reconocen su insensatez, por eso solo los que reconocen su debilidad y su necedad y su debilidad y su vileza y su propio menosprecio como raza humana que somos caída, solo los que reconocen esa condición se abrazan a la cruz de Cristo, manifestando que son los escogidos de Dios. Solo los que se aferran a la cruz de Cristo.